¿sí? A ver el enunciado este. Y la tengo por acá. Bueno, veamos el problema 9. Fíjense, dice, encontrar máximos y mínimos para, de vuelta, un paraboloide, f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Sobre un rectángulo, este rectángulo está en el dominio R, que dice que va de menos 1 a 1, esto es para x, por menos 1 a 1, esto es para y, ¿sí? Entonces, lo que me está dando es una restricción de una región, ¿sí? Si yo veo la región en XY, lo que me está diciendo es que, bueno, que X va entre menos 1 y 1, e Y va también entre menos 1 y 1. Así que nuestra región donde tenemos que encontrar los extremos es la que está comprendida acá adentro. ¿Bien? Profe, Sí. ¿ahí en R hay una cruz al medio de los dos corchetes? Sí, es una cruz que dice, son las dimensiones, es de menos 1 a 1 en X por menos 1 a 1 en Y. Como decirte de 5 por 8, ¿está bien? Esa expresión lo que me está diciendo es que en X va de menos 1 a 1 y en Y va de menos 1 a 1. Es toda la región, ¿no? O sea, cuando habla de una región, dice que, bueno, tengo que encontrar los extremos acá adentro. ¿Bien? No se ve ahí, marcar un poco más, acá adentro. ¿Sí? Esta es la región. Entonces, fíjense que este problema se podría encarar de distintas formas. Uno sería pensar, decir, bueno, fíjense, yo puedo dibujar un poco acá los conjuntos de nivel de la función, porque es una función sencilla, o sea que los conjuntos de nivel, por ejemplo, el nivel 0 de esto, sabemos que es un punto. ¿Sí? Si yo hago el nivel 1/2, va a ser una circunferencia de radio 1/4, va a ser una circunferencia más o menos por acá. Si yo hago un nivel un poco más alto, va a ser una circunferencia por acá. Va a ser un poco más prolijo. ¿Sí? Si yo dibujo el nivel 1, ¿sí? Es una circunferencia de radio 1, coincide justo acá con la restricción. ¿Sí? Si hago un nivel un poco más alto, lo voy a exagerar por acá, va a ser más o menos así. ¿Sí? Bueno, me quedó acá un poco. Fíjense, imaginen que la región es una placa, ¿no? Una placa metálica. Y las curvas de nivel son temperatura. ¿Sí? Veámosle una aplicación. Esto es la temperatura de una placa y esta es la dimensión de la placa. Tiene 2 por 2, digamos, porque va de menos 1 a 1 y de menos 1 a 1. ¿Sí? ¿Dónde está el punto más frío de la placa? Las curvas de nivel, acuérdense, son 0, 1/4, 1/2, 1, está un poco más alto. O sea, el mínimo está seguro en la placa, está acá. O sea, el mínimo es este. ¿Sí? Es más, va a ser el mínimo absoluto. ¿Bien?
¿Dónde están los puntos más calientes de la placa? Lo voy a remarcar para que se vea bien. Viéndolo en lo de la práctica nomás. ¿Sí? ¿Cuáles son los puntos más calientes? A ver, alguien que tire alguna idea ahí en el chat. Acá, por acá, acá. En los vértices. Bien. O sea, los puntos más calientes son los 4 vértices. O sea, este y este. O sea, los máximos absolutos sobre la placa son estos. ¿No? Acá tengo un máximo, acá tengo un máximo, acá también tengo un máximo, que es la temperatura más caliente, bueno, y acá también hay un máximo. ¿Sí? Nuestro problema me debería dar eso al resolverlo. Sí, yo lo analicé en un caso muy sencillo, lo analicé gráficamente. También lo podría haber graficado en R3 a esto. Fíjense, podría haber graficado el paraboloide y la región. Esto es X, Y y Z. Voy a graficar primero un paraboloide genérico acá arriba. ¿Sí? Supongo que este es el paraboloide. Si yo acá restrinjo una región rectangular en el dominio, ¿sí? Este paraboloide, ¿cómo va a quedar? Y bueno, si yo levanto acá los puntos, al cortar sobre el paraboloide va a quedar algo así. A ver, va a quedar algo así, 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 y así. ¿Sí? Este punto corresponde a este vértice, este punto corresponde a este vértice. Está bien, es decir, el paraboloide con la restricción tiene 4, esta es la superficie completa, ¿no? Tiene 4 puntas y tiene un mínimo acá abajo. Está bien, es decir, si yo lo veo en R3, acá abajo tengo el mínimo, ¿sí? Y los máximos son estos 4 vértices que están acá. ¿Sí? Cada uno de estos es un máximo. ¿Bien? Bueno, y este también. Vamos a ponerlo acá, máximo. Bueno, esto lo puedo resolver relativamente fácil porque se puede graficar, pero veamos cómo resolverlo analíticamente a este problema. ¿Sí? Fíjense, cuando mi región no es solamente una restricción de igualdad, porque acá la restricción no es de igualdad, digamos, es este rectángulo, al fin y al cabo, son todos los x menores iguales entre menos 1 y 1, ¿sí? Y todos los y entre menos 1 y 1. ¿Sí? Esta es la región que tengo que considerar y que, bueno, que marqué acá o acá en el dominio X. Entonces, tengo un problema cuya función objetivo, o sea, esta de acá es mi restricción, ¿sí? Y mi función objetivo es z igual a x cuadrado más y cuadrado. Esta de acá es mi función objetivo. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer en este caso? ¿Se acuerdan cómo es un problema no con una restricción de igualdad, sino con inecuaciones? ¿Sí? Lo que hacemos es, a este problema lo dividimos en 2 partes. ¿Sí? Una es buscar, esto lo hicimos también ayer en un problema, adentro de la región. Para buscar adentro de la región usamos extremos libres. ¿Sí? Y para buscar sobre los bordes de la región, ¿sí? Ahora el problema que se me hace un poco más extenso es que no tengo un solo borde, sino que tengo 4 bordes. Está bien, usamos extremos restringidos.
¿sí? Así tengo que dividir como el problema en dos partes, al tener restricciones de desigualdad, ¿sí? Extremos libres lo podría resolver acá, es la parte más fácil. ¿Por qué? Porque ¿cómo buscaba extremos libres? Gradiente de f igual a 0, ¿sí? Es hacer la derivada de f respecto de x, que en este caso es 2x, e igualarla a 0, derivada de f respecto de y es 2y, de igual a 0, y de acá fácil saco que x es igual a 0 y que y es igual a 0. ¿Está bien? O sea, tengo un punto crítico que es el 0, 0. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Hasta ahí ya encontré el fácil, digamos, el punto crítico 0, 0. ¿Cómo determino, si no lo viese gráficamente, cómo determino que el punto crítico este es un mínimo, en realidad? O sea, acá deberíamos hacer, ¿se acuerdan? El hessiano para ver la naturaleza, o sea, lo que llamamos el criterio de la derivada segunda. Si uno calcula el hessiano, el determinante de la matriz hessiana en el 0, 0, fíjense, esto les va a dar junto con la derivada segunda que es un mínimo. No lo vamos a hacer pero bueno, lo podrían chequear ustedes. ¿Bien? Entonces, esta sería la parte más fácil. ¿Cómo hacemos extremos restringidos? Vamos acá. ¿Sí? Para los extremos restringidos, la función objetivo sigue siendo la misma. Esta sigue siendo la función objetivo. ¿Cómo escribo la restricción esta si yo quiero ver si hay algún extremo, por ejemplo, la voy a pintar acá, si hay algún extremo sobre esta recta? Medio tricky ese color, a ver si encuentro una mejor acá. ¿Sí? Quiero buscar un extremo sobre esta recta. Esa recta, fíjense cuál es la restricción para esa recta. Es que x sea igual a 1. ¿Sí? Entonces acá tengo un problema, o sea, buscar los extremos de esto con x igual a 1. ¿Sí? Eso sería un problema. ¿Sí? Puedo usar multiplicadores de Lagrange, pero es más fácil componer. Fíjense que si compongo me queda, si x es igual a 1, me queda que z es igual a 1 más y cuadrado. Una función solo de y. Si hago la derivada de z respecto de y, me queda 2y igual a 0. ¿Sí? Y de acá saco que y es igual a 0. Es decir, que aparece un punto acá, que es el 1, 0. ¿Sí? Acá aparece un punto crítico, que es el 1, 0. ¿Quién es el 1, 0? Fíjense, el 1, 0, este punto es 1 para x, 0 para y. Acá aparece un punto. ¿Sí? ¿Por qué aparece un punto ahí? Y porque en ese punto se hace tangente la curva de nivel y la restricción. ¿Sí? Esto sería de esperar que ahí nos diese sobre la restricción un punto crítico. No es mínimo del problema, ¿por qué? Porque si yo de este punto me muevo hacia el origen, la función decrece. ¿Sí? Entonces no es un mínimo del sistema, pero si yo tomo la restricción sola, ¿sí? Fíjense que si yo desde este punto verde me muevo hacia arriba o hacia abajo, la función crece. Entonces, para la función restringida a esto, acá hay un mínimo. ¿Sí? Lo mismo podría hacer con los otros tres bordes. Es decir, si hacemos un alto acá, debería plantear z igual a x cuadrado más y cuadrado. Por ejemplo, en la recta de arriba, y es igual a 1, o sea que la restricción sería y igual a 1. Si hago composición me queda z igual a x cuadrado más 1. Y si hacen la derivada de z ahora respecto de x, es 2x igual a 0. O sea, x es igual a 0, x es igual a 0 y es igual a 1. ¿Sí? Este punto
0 para X, 1 para Y, es este punto que está acá. ¿Sí? Bueno, si sigo buscando en las otras rectas, va a aparecer un punto acá y va a aparecer un punto acá. ¿Sí? Eso lo podríamos plantear. Para que nos quede todo planteado, lo podríamos hacer rápido. Z entonces, x cuadrado más y cuadrado, con, en este caso, fíjense, sería x menos 1. Si x menos 1, z queda igual que en el primer caso, porque el menos 1 al cuadrado es 1, más y cuadrado, derivada de z respecto de y, 2y igual a 0, y me queda y0, z x menos 1, o sea que un punto crítico en menos 1, 0. ¿Sí? Uno más y ya casi terminamos. Tuvimos este, vamos al otro. Misma función objetivo, ¿sí? Restricción ahora es que y valga menos 1. Entonces me queda z igual a x cuadrado más 1, derivada de z respecto de x, 2x igual a 0. ¿Sí? Con x igual a 0, tengo que el punto crítico es 0, 0 en x dijimos, menos 1. ¿Sí? Serían estos dos que marqué acá. Bien, fíjense que ahí encontré, estos puntos no son ni máximos ni mínimos, pero podrían serlo. En este caso es fácil descartarlos porque puedo ver acá en el comportamiento de la función que si yo me muevo de acá hacia adentro de la placa, la función sigue decreciendo, digamos, pero si no, no es tan fácil darse cuenta y hay que usar otras herramientas que no manejar. ¿Qué me está faltando? Acá no aparecieron los vértices. Fíjense qué pasa con los vértices. En los vértices, el gradiente de la función no se hace 0, ni tampoco es tangente la curva de nivel con estas curvas. Los vértices, ¿qué son? Son restricciones al dominio directamente. Es donde yo a esta recta la corté. ¿Sí? Esos puntos no son puntos críticos, y lo único que puedo hacer en esos puntos, en los puntos donde yo restringo el dominio, está bien, en los vértices, es evaluar por inspección. ¿Sí? Es decir, por inspección. Fíjense, si yo me paro en el vértice, vamos al más fácil, al 1, 1, ¿sí? La f en 1, 1 me va a dar 1 cuadrado más 1 cuadrado, 2. ¿Sí? Y Profe, si ¿qué había paro, dicho que eran los vértices? ¿cómo? Los ¿Qué vértices había dicho? seguro que son máximos. Mirá la cara gráfica. Son los puntos, dada esta restricción, fíjate que son los puntos más altos de la función. ¿Sí? Porque imagínate que es un paraboloide que yo lo corté, está bien, con un molde que es un cuadrado. Entonces me quedaron acá estos picos. ¿Se alcanza a ver ahí? Entonces estos son máximos para mi problema. Pero fíjense que esos máximos no aparecieron en todo el problema. ¿Por qué? Porque esos máximos no son puntos críticos, son máximos que se dan por restringir el dominio de la función. ¿Sí? Y ahí les voy a mostrar un poco, eso también aparecía en cálculo 1. Fíjense, termino de escribir esto para que vean todos los otros, por ejemplo, dijimos el menos 1 va a dar 2, el f en menos 1, 1 va a dar 2, y el f en 1 menos 1 va a dar 2. Todos estos de acá son máximos. ¿Sí? Es decir, este problema, para cerrar esta hoja, este problema tiene 4 máximos, ¿sí? En estos puntos,
y un mínimo que está acá. ¿Bien? Todos estos de acá, si bien son puntos críticos sobre la restricción, no representan máximos y mínimos. ¿Qué pasa con los vértices? Fíjense, lo voy a plantear en otra hoja rápido, que nos pasaba en cálculo 1, con funciones de una variable. Supónganse que yo les doy esta función y digo que esta función es válida entre A y B. ¿Sí? Ustedes me dicen, bueno, hacen la derivada de la función, dice, fíjese acá, la derivada es nula, acá seguro hay un máximo. ¿Sí? Acá la derivada es nula, evalúo la derivada segunda, esto está claro, es un mínimo. ¿Cuál es el valor más grande de la función entre A y B? No es este. ¿Sí? El valor máximo de la función es este que está acá. ¿Sí? Y ese que está ahí, ¿por qué es el valor máximo? Y bueno, porque después de este punto la función fue creciente, siempre creciente, y yo la trunqué en B, entonces llegó a un valor más alto. ¿Y cómo veo que este es el máximo absoluto? Y porque si yo evalúo la función acá, es más alta que la función acá, en este que tengo. ¿Sí? O sea que cuando uno restringe el dominio, ¿está bien? Lo que tiene que analizar también por inspección son los extremos. Este, por ejemplo, no es el mínimo absoluto porque, bueno, este es más chico. ¿Sí? Pero si esto hubiese estado un poco más arriba, este hubiese sido el borde del mínimo absoluto. ¿Sí? Acá pasa lo mismo, nada más que con dos variables. Fíjense que estos extremos, estas esquinas, ¿sí? Estas esquinas que están acá, cada uno de esos vértices, ¿sí? No tienen plano tangente horizontal, no tienen la restricción tangente a la curva de nivel. ¿Pero qué tienen? Y bueno, que yo acá lo corté a la restricción. ¿Sí? Y al cortarla la restricción tengo que evaluar por inspección los bordes. ¿Sí? Y entonces, esto lo hago por inspección y no siempre es fácil. O sea, esto les estoy mostrando, por eso este problema es con un paraboloide y una región cuadrada, porque es fácil de analizar gráficamente, pero puede ser mucho más complejo, digamos, el problema, porque fíjense que no solamente me alcanza con encontrar los puntos críticos sobre los bordes y dentro de la región, sino que también tengo algunos otros puntos que son los vértices que los tengo que resolver por inspección nada más. ¿Sí? O sea, para resolver esto, para resumir esto, teníamos entonces un mínimo absoluto, que es el 0, 0, y máximos absolutos, que son 4, ¿no? El 1, 1.